Hace tiempo, viví una experiencia aterradora que todavía hoy me persigue en mis pensamientos y pesadillas. Por aquel entonces, habitaba en un pequeño y apacible pueblito, donde la vida transcurría tranquila y sin mayores sobresaltos. Aquella fatídica noche, como muchas otras, regresaba a mi casa después de haber realizado algunas compras en el centro del pueblo. Si bien de niña me había sentido temerosa al recorrer aquellos caminos solitarios, rodeados de árboles y hierba, con el paso del tiempo había aprendido a disfrutar de la paz y la serenidad que estos paseos nocturnos me brindaban. La noche en cuestión, sin embargo, sería muy diferente. La luna llena iluminaba el sendero y el aire fresco acariciaba mi rostro, cuando de pronto, sin previo aviso, surgió de entre las hierbas un enorme perro negro, de aspecto aterrador y ojos inyectados en sangre. Jamás había visto un can tan espantoso y descomunal, y el terror que me invadió fue casi insoportable. El perro me ladró con furia, mostrándome sus filosos colmillos mientras gruñía con una intensidad que helaba la sangre. No tuve tiempo para reaccionar. El monstruoso animal se abalanzó sobre mí rápidamente, mordiéndome la pierna con una fuerza sobrenatural. El dolor era insoportable, pero logré reunir el coraje suficiente para empujarlo lejos de mí con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, el perro no solo era feroz, sino que también parecía poseer una fuerza descomunal, algo que no había presenciado nunca en un animal. Más aterradora aún fue la sensación de que aquel ser no se trataba de un mero animal, sino de una entidad maligna que me había estado acechando, esperando el momento oportuno para atacarme. El pánico se apoderó de mí mientras me alejaba a duras penas del lugar, cojeando y llorando de dolor y miedo. Aquella noche cambió mi vida para siempre, y desde entonces, ni siquiera la luz del día logra disipar el temor que me acompaña en cada rincón de aquel pueblito que solía ser mi hogar. La herida en mi pierna tardó en sanar, y cada vez que la observaba, el recuerdo de aquella horrible noche volvía a mi mente, aterrorizándome una vez más. No pude evitar la sensación de que aquel monstruoso perro me había dejado una marca imborrable, algo más allá de una simple mordida. Con el tiempo, la herida sanó, pero las cicatrices en mi alma permanecían intactas. Decidida a enfrentar mis temores y buscar respuestas, me dediqué a investigar las leyendas y mitos locales, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que me había ocurrido. Pasé días enteros sumergidos en libros polvorientos y manuscritos antiguos, buscando en cada relato algo que me permitiera desentrañar el misterio de aquel perro demoníaco. Fue entonces cuando encontré una antigua leyenda que hablaba de un ser maligno que acechaba en las sombras de nuestro pueblo. Según el relato, este ser adoptaba la forma de un enorme perro negro, con ojos inyectados en sangre, y atacaba a aquellos que se aventuraban solos en la oscuridad. La leyenda afirmaba que su mordida no solo causaba heridas terribles, sino que también transmitía una maldición a sus víctimas, condenándolas a vivir atormentadas por visiones y pesadillas. Cuanto más leía sobre esta criatura, más convencida estaba mi vida se había convertido en un infierno. La tercera parte de mi historia estaba sumida en el terror de lo desconocido y lo inexplicable. A medida que continuaba investigando sobre el perro negro y buscando formas de liberarme de la maldición, no solo me enfrentaba a mis propios miedos, sino que también experimentaba sucesos paranormales que escapaban a mi comprensión y desafiaban mi cordura. Mis noches se volvieron cada vez más insoportables. Pesadillas horripilantes me atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Soñaba con la bestia, pero también con otras criaturas y entidades oscuras que me acechaban en la oscuridad, susurrándome cosas terribles al oído, intentando arrastrarme hacia un abismo sin fondo. La sensación de terror era tan intensa que, a menudo, despertaba bañada en sudor, temblando de miedo y con el corazón palpitando desenfrenadamente. Los sucesos extraños no se limitaban a mis sueños. También comenzaron a manifestarse en mi vida cotidiana. Escuchaba ruidos inexplicables en mi casa, especialmente en la cocina, como si algo o alguien estuvieran husmeando entre mis pertenencias y utensilios, moviendo sartenes y dejando caer cubiertos en el suelo. A veces, incluso sentía la presencia de alguien o algo merodeando por mi hogar, una figura espectral que se deslizaba por los pasillos y desaparecía siempre que intentaba enfrentarla. Una noche, mientras dormía, me desperté sobresaltada al sentir una lengua húmeda lamiendo mi mano. Era una sensación viscosa y fría, acompañada de un aliento fétido que me hizo estremecer. Aterrada, encendí la luz y busqué a mi alrededor,
pero no había rastro de ningún perro ni otro animal en mi habitación. Sin embargo, la sensación en mi mano era innegable, y el miedo de que la criatura estuviera acechándome en mi propio hogar se apoderó de mí. Otra noche, experimenté un episodio de parálisis del sueño. Me desperté en mitad de la noche, incapaz de moverme o hablar, pero completamente consciente de mi entorno. Sentía una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando, impidiéndome respirar. El terror se apoderó de mí al sentir una presencia oscura y amenazante junto a mi cama, observándome mientras yacía allí, vulnerable e indefensa. Podía percibir sus ojos clavados en mí, llenos de malicia y hambre de mi sufrimiento. A pesar de mis esfuerzos por gritar y moverme, no podía hacer nada para escapar de aquella situación aterradora. Esta serie de eventos paranormales me llevó a la conclusión de que la maldición que había adquirido iba mucho más allá de lo que había imaginado en un principio. No solo estaba siendo acosada por el perro demoníaco, sino que mi vida se había convertido en un calvario lleno de terror y fenómenos inexplicables. Que había sido su víctima. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente: el perro, mi herida, el terror que me acompañaba en todo momento. Decidí que debía buscar la manera de librarme de esta maldición y proteger a mi pueblo de futuros ataques. Así comenzó mi lucha contra el mal, una lucha que me llevaría a adentrarme en los más oscuros rincones de la magia y la superstición, y enfrentarme a mis peores temores. Noches en vela, llenas de estudios arcanos y rituales ancestrales, se sucedieron en mi búsqueda desesperada por encontrar la forma de poner fin a la maldición que pesaba sobre mí y alejar al monstruo de nuestro tranquilo pueblo. Sin embargo, cada vez que creía estar cerca de la solución, nuevos horrores se presentaban ante mí, desafiando mi cordura y mi valentía. Pero no podía darme por vencida, sabía que si no enfrentaba y vencía a esta criatura, no solo mi vida, sino la de todos los habitantes de mi pueblo, estaría en peligro. La cuarta parte de mi historia comenzó con un encuentro inesperado en el centro del pueblo. Mientras realizaba algunas compras, me encontré con una mujer mayor que había sido amiga de mi madre antes de su fallecimiento. Aunque hacía mucho tiempo que no la veía, recordaba su rostro lleno de bondad y sabiduría, lo que me brindó cierta paz en medio de mi turbulenta vida. Decidí compartir con ella mi aterradora experiencia con el perro negro y la maldición que me había afligido desde aquel fatídico encuentro. La mujer me escuchó atentamente, con una expresión de preocupación y comprensión. Cuando terminé mi relato, ella me reveló que, últimamente, había escuchado rumores en el pueblo sobre un nahual que había estado causando estragos en la comunidad. Según sus palabras, el nahual era una criatura capaz de adoptar la forma de un animal, en este caso, un perro negro. Se decía que este ser maligno robaba cosechas y animales de los lugareños, dejando a las familias sumidas en la desesperación y el miedo. La descripción del nahual coincidía a la perfección con el monstruoso perro que me había atacado. La mujer me aconsejó que debía buscar la ayuda de un chamán local, alguien con conocimiento sobre estas criaturas y poderes para enfrentarlas y proteger a las personas de su maldad. Con una mezcla de esperanza y temor, decidí seguir su consejo y buscar al chamán, aunque no estaba segura de qué esperar. Armada de valor, me dirigí a la humilde morada del chamán, ubicada en las afueras del pueblo. El hombre que me recibió era de avanzada edad, con una mirada penetrante y un aura de sabiduría y misterio que me hizo sentir a la vez inquieta y a salvo. Le conté mi historia y él escuchó con atención, asintiendo con gravedad mientras relataba mis encuentros con el perro negro y los eventos paranormales que habían seguido. Cuando terminé, el chamán confirmó mis sospechas: estaba siendo acechada por un nahual, un ser que no solo tenía la capacidad de cambiar de forma, sino también de sembrar el terror y la maldición en aquellos que se cruzaran en su camino. Pero también me ofreció una pizca de esperanza: juntos, podríamos enfrentar al nahual y liberarme de la maldición que me había afligido. Aunque el camino sería difícil y peligroso, estaba decidida a poner fin a mi sufrimiento y proteger a mi pueblo de esta amenaza. El chamán me explicó en detalle cuál sería nuestro plan de acción para enfrentar al nahual y liberarme de la maldición. Debíamos encontrar al perro negro y herirlo gravemente, ya que la lesión infligida al nahual en su forma animal se manifestaría también en su forma humana. De esta manera, podríamos identificar a la persona que se convertía en el temido perro y atormentaba a la gente del pueblo. El chamán también me reveló que el nahual había estado presente en la región desde tiempos ancestrales.
Sus abuelos y bisabuelos también habían visto al monstruoso perro y conocían su poder maligno. Al escuchar esto, recordé que mi abuela me había contado algo similar en mi infancia, pero nunca le había prestado mucha atención, pensando que se trataba solo de historias para asustar a los niños. Entonces me di cuenta de que el nahual era un enemigo mucho más antiguo y poderoso de lo que había imaginado, y que había pasado de generación en generación, atormentando a los habitantes de mi pueblo. Con la ayuda del chamán, nos preparamos para enfrentar al nahual. Durante varios días, recorrimos los alrededores del pueblo, siguiendo pistas y rastros que pudieran llevarnos hasta la guarida de la bestia. Buscamos signos de actividad inusual en la vegetación, escuchamos los rumores y relatos de los lugareños sobre encuentros extraños o avistamientos de un perro negro, y nos aventuramos en los lugares más oscuros y solitarios, donde sospechábamos que el nahual podría esconderse. Aunque no podíamos evitar sentir miedo ante la perspectiva de enfrentarnos a un ser tan poderoso y maligno, también estábamos decididos a poner fin a la amenaza que acechaba a nuestra comunidad. El chamán me enseñó algunas técnicas de protección y defensa, y juntos llevamos amuletos y talismanes que nos ayudarían a mantenernos a salvo en nuestra búsqueda. Finalmente, una noche, encontramos al perro negro en un rincón oscuro y solitario del bosque. A pesar de su aspecto amenazador y la furia que destilaban sus ojos inyectados en sangre, sabíamos que no podíamos retroceder ahora. Con un coraje que no sabía que tenía, y siguiendo las instrucciones del chamán, logré herir gravemente al nahual en el momento en que se abalanzaba sobre nosotros. La bestia aulló de dolor y se alejó, herida, desapareciendo entre las sombras del bosque. Aunque no habíamos logrado capturarla, sabíamos que la tarea más importante estaba cumplida. Ahora podríamos identificar al responsable de la maldición y la desgracia que había caído sobre mi pueblo. El chamán y yo regresamos al pueblo con la esperanza de que, al reconocer al nahual en su forma humana, podríamos poner fin al reinado de terror que había durado generaciones. Con la herida infligida al perro negro como nuestra principal pista, nos dispusimos a descubrir la identidad del ser maligno. El miedo y la angustia me invadieron como nunca antes. Después de nuestra confrontación con el nahual en el bosque, regresé a mi casa con la esperanza de descansar y recuperarme del agotador encuentro. Sin embargo, esa noche fue todo menos tranquila. Cuando me metí en la cama, el sueño parecía eludirme por completo. Mis pensamientos estaban dominados por el temor a la criatura que habíamos herido y cómo podría estar buscando venganza. Me revolvía en la cama, inquieta, incapaz de encontrar la paz que tanto ansiaba. Fue entonces cuando escuché los primeros llantos. Provenían de afuera de mi casa, y sonaban como los lamentos de un animal herido y agonizante. El llanto era inquietante y desgarrador, y me hizo sentir un escalofrío que recorría mi espina dorsal. Traté de ignorarlo, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte y difícil de soportar. Luego, los llantos se convirtieron en gruñidos. Pero no eran gruñidos comunes, parecían salir directamente del más allá, llenos de ira y resentimiento. Cada gruñido me hacía sentir más vulnerable y aterrada, como si la misma muerte estuviera esperando a las afueras de mi hogar. De repente, la puerta de mi casa comenzó a sacudirse violentamente, como si algo estuviera tratando de entrar a la fuerza. El terror me invadió, y me quedé paralizada en la cama, sin saber qué hacer. Los gruñidos y golpes en la puerta continuaron durante lo que pareció una eternidad, y mi corazón latía a 1000 por hora. Cuando los sonidos finalmente cesaron, no pude evitar sentir que aquel ser maligno aún merodeaba cerca, esperando el momento adecuado para atacar. Durante toda la noche, me quedé en vela, temiendo que en cualquier momento el nahual pudiera irrumpir en mi hogar y desatar su venganza. Cuando finalmente amaneció, el cansancio y el miedo se habían apoderado por completo de mí. Estaba claro que no podía seguir viviendo así, y que debíamos encontrar y enfrentar al nahual de una vez por todas. Decidida a poner fin a esta pesadilla, busqué al chamán y le conté lo sucedido. Juntos, comenzamos a idear un plan para localizar y derrotar definitivamente a la criatura que había atormentado a mi pueblo durante generaciones. La verdad comenzó a revelarse de manera impactante. Aquella mañana, decidí dirigirme al mercado del pueblo con la intención de distraerme un poco de los aterradores eventos de la noche anterior y buscar algo de consuelo entre la familiaridad de los rostros conocidos y los olores reconfortantes de los alimentos frescos. Mientras caminaba entre los puestos de frutas, verduras y otros productos,
mi atención fue atraída de manera casi magnética por una vendedora de frutas en particular. Tenía una herida profunda en su brazo, justo donde yo había dañado al nahual en nuestra confrontación en el bosque. A pesar de que su brazo estaba vendado con cuidado, no pude evitar notar las manchas de sangre en la venda, que parecían gritar la verdad. En ese momento, supe que ella era la persona detrás de la terrible maldición que había aterrorizado a nuestro pueblo durante tanto tiempo. Entonces, recordé nuestra conexión pasada. Habíamos ido juntas a la escuela hacía algunos años, y siempre había sentido una envidia enfermiza hacia mí. Yo era más atractiva y tenía más amigos, y también había salido con el chico que a ella le gustaba desde hacía mucho tiempo. Este chico era el más popular y encantador de nuestra escuela, y ella no podía soportar verme a su lado. Un día, no pudo contener su rabia y me confesó todos sus sentimientos de rencor y celos, prometiendo que algún día se vengaría. Ahora, comprendía que había cumplido su promesa al convertirse en el nahual que había atormentado a la gente del pueblo y, en particular, a mí. La rabia y el dolor que sentí al descubrir esta traición fueron abrumadores, pero también me dieron la determinación de enfrentarla y poner fin a su reinado de terror. Con el apoyo del chamán, me enfrenté a la vendedora de frutas en su puesto, en medio de la mirada curiosa de los demás comerciantes y clientes. Le dije que sabía la verdad sobre su identidad y lo que había hecho. A pesar de la sorpresa en su rostro al ser descubierta, pude ver en sus ojos que no sentía arrepentimiento por sus acciones, y una oscura determinación parecía surgir en su mirada. Sin embargo, no iba a dejar que su maldad siguiera hiriendo a mi pueblo y a mí misma. Le advertí que ya no tenía poder sobre mí y que haría todo lo posible para detenerla y proteger a aquellos a quienes había lastimado. Aunque su expresión cambió a una mezcla de miedo y rabia, también pude ver una chispa de desafío en sus ojos, como si estuviera dispuesta a luchar hasta el final. Sabía que enfrentarme a ella no sería fácil, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para liberar a mi pueblo de la maldición que había traído consigo. Con el chamán a mi lado y la verdad ahora revelada, me preparé para enfrentar el desafío más grande de mi vida. La confrontación con la vendedora de frutas en el mercado había causado un gran revuelo, y las demás personas del pueblo, atraídas por el alboroto, comenzaron a acercarse para ver qué sucedía. Mientras les explicaba mis palabras y les contaba la historia de la mujer y su conexión con el nahual que nos había atormentado durante tanto tiempo, pude ver cómo la incredulidad en sus rostros se transformaba en furia. La tensión en el aire se volvía cada vez más palpable, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar. La mujer nahual, al darse cuenta de que estaba rodeada de gente enfurecida, comenzó a llorar desesperadamente. Sus sollozos eran aterradores y desgarradores, como los lamentos de un alma en pena. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor frío que le corría por la frente, y sus ojos, antes llenos de desafío, ahora reflejaban un miedo profundo e intenso. Pidió perdón por todo el daño que había causado, pero los pueblerinos no tenían compasión por ella. Sus acciones no solo me habían afectado a mí, sino que también habían robado animales y destruido cosechas, causando sufrimiento a numerosas personas del pueblo. La ira de los habitantes era casi tangible, como una bestia furiosa que había sido liberada después de años de cautiverio. Mientras se revelaban más detalles sobre la familia de la mujer nahual, todos se dieron cuenta de que su linaje estaba compuesto por nahuales. Estos seres habían causado innumerables males al pueblo a lo largo de las generaciones, convirtiendo sus vidas en un infierno constante de miedo y desconfianza. La indignación de la gente se alimentaba de estas revelaciones, y la atmósfera se cargaba aún más de ira y resentimiento. La mujer, temblando y sollozando, seguía implorando misericordia, pero los pueblerinos no estaban dispuestos a perdonarla. Sus rostros estaban enrojecidos por la rabia, y sus manos se cerraban en puños, como si estuvieran listos para castigar a la responsable de tanto sufrimiento. El chamán, consciente de la situación explosiva que se estaba desarrollando, intervino para tratar de calmar a la multitud. Explicó que debían decidir juntos qué hacer con la mujer nahual y cómo evitar que su maldición siguiera afectando a la comunidad. Los pueblerinos, aunque todavía llenos de ira, parecían dispuestos a escuchar las palabras sabias del chamán. Fue en ese momento que me di cuenta de lo aterradora y poderosa que puede ser la ira de una multitud. La mujer nahual, a pesar de haber sido la causante de tanto dolor y sufrimiento, parecía tan frágil y desamparada en ese instante. Aunque no podía olvidar lo que había hecho,
tampoco podía dejar de sentir compasión por ella en su momento de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, sabía que no podía permitir que la compasión nublara mi juicio. Teníamos que encontrar una solución. Las voces de muchas personas del pueblo se elevaban en un crescendo ensordecedor, exigiendo que la lincharan y la mataran por todo el daño que había causado. Ante esta situación, sabía que tenía que actuar con rapidez y prudencia para evitar un desenlace trágico. Me puse de pie frente a la enfurecida multitud e intenté calmarlos, tratando de hacerles ver que la violencia solo engendraría más violencia y sufrimiento. Les propuse una solución alternativa. La mujer nahual y su familia deberían abandonar el pueblo para siempre, dejando atrás su vida de maldad y destrucción. Si alguien volvía a ver al nahual en la zona, tendrían el derecho de hacer justicia por sus propias manos. Pero merecía una oportunidad para redimirse y cambiar su destino. La mujer nahual aceptó mi propuesta, disculpándose con todos los presentes por el dolor y el terror que había infligido en nuestras vidas. A medida que se alejaba, los gritos enfurecidos de los pueblerinos resonaban en el aire, exigiendo que se marchara de una vez por todas. Sus sollozos se perdían en la distancia mientras se alejaba, y supe que era verdad que jamás volvería. A pesar de todo, sentía una punzada de lástima por ella. Había tomado un camino oscuro y retorcido, pero en su momento de mayor debilidad, no pude evitar sentir compasión por su situación. Sin embargo, también me sentí en paz con la decisión tomada, consciente de que era lo mejor para todos. Agradecí al chamán por su sabiduría y apoyo, y él a su vez me felicitó por mi valentía y determinación. El pueblo entero nos mostró su gratitud, sabiendo que gracias a nuestros esfuerzos, la vida en el lugar podría volver a la normalidad y la oscura sombra del nahual había sido disipada. Así concluyó la terrible y aterradora experiencia que había vivido. Aunque las cicatrices físicas y emocionales que dejó en mí y en el pueblo tardarían en sanar, sabía que habíamos enfrentado la adversidad y salido victoriosos. La vida en nuestro querido pueblo volvió a florecer, y todos nosotros aprendimos a valorar aún más la importancia de la unión y la justicia en tiempos difíciles. Gracias por llegar al final del video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos escalofriantes. Tu apoyo es vital para que sigamos creciendo y trayéndote más historias que te pondrán los pelos de punta. Y si tienes una historia de terror que quieras compartir, nos encantaría escucharla, envíala por correo o mándanos un mensaje por WhatsApp. Tu relato podría ser el próximo en aparecer en nuestro canal. Hasta la próxima, les ha hablado Smile Creepy y recuerda apagar las luces antes de salir, que tengas dulces pesadillas.